bendiga. Bienvenidos al servicio de este día, ¿verdad? Miércoles. Vamos a tener la enseñanza de esta tarde. Vamos a continuar ahí Apocalipsis, viendo el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Mensaje a la iglesia de Tiatira. El miércoles pasado, hace 8 días, vimos la primera parte. De hecho, nos quedamos ahí en el primer versículo, dando nomás, podemos dar la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca de su persona, su carácter y la actitud que Él tiene, mi Dios, hacia la iglesia. Y hoy vamos a ver un poquito de lo demás, ¿sí? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29. Dice así la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita, poderosa palabra que tú nos has dejado para conocerte, Señor, y poder, mi Dios, corregir nuestras vidas, mi Dios, de todo pecado, todo aquello que te desagrada y puede, mi Dios, traer destrucción, ruina a nuestras vidas espirituales. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que santifiques nuestras vidas, que hagas, mi Dios, crecer cada una de tus virtudes que debemos desarrollar en nuestras vidas. Esas virtudes espirituales las hagas crecer en cada uno de nosotros, tus hijos, podamos ser aceptos, agradables delante de ti, y podamos también mantener el debido celo necesario por la santidad y la pureza doctrinal de tu palabra. Que seamos fieles a tu palabra en todo, en el nombre santo de Cristo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo,
sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. No más, mi Dios, que podamos mantenernos fieles, mi Dios, a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Ok. Dios les bendiga. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza. No vamos a profundizar mucho en cada punto, a ver si logramos enseñar la mayor parte de la enseñanza que tenemos aquí, tocar la mayor parte de los versículos. Cada uno es importante, tiene una enseñanza importante para nosotros. Entonces vamos a ir la semana pasada vimos nomás el versículo 18. Le pusimos ahí mucha atención porque habla principalmente de la persona y carácter de nuestro Señor Jesucristo, su autoridad. Y vamos a pasar inmediatamente al siguiente punto, el versículo 19, que es el punto, el elogio que Cristo da a su iglesia. Las cosas buenas que Cristo vio en su iglesia, que esta iglesia mantenía. Dice el 19: y yo conozco tus obras, amén, y amor, note, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Que tus obras postreras, tus últimas obras, dice, son más que las primeras. ¿Eso de qué nos habla? De un progreso, amén, en cuanto al crecimiento y servicio a su Dios. Pero aún así, parece que eran puras cosas buenas. Mire, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo casi en todas, excepto una de las iglesias ahí, no comienza, casi en todas Él comienza mencionando las cosas buenas de la iglesia, las cosas que Él aprobaba. No comienza hablando de las cosas negativas. ¿Okay? No comienza hablando de las cosas negativas. Esa es una gran enseñanza para nosotros. Cuando queremos corregir algo en alguien, amén, cuando queremos corregir algo de alguien, sobre todo cuando vamos a tratar algo fuerte, cuando vamos a confrontar a alguien con algún pecado. ¿Ok? Papás, tómenlo en cuenta cuando van a confrontar, ¿verdad?, a alguien, a alguno de sus hijos con algún pecado. Líderes espirituales, ¿verdad?, tomémoslo en cuenta cuando vamos a confrontar a alguien con algún pecado. Tomen bien en cuenta esta verdad. Nunca comience haciendo resaltar las cosas negativas. Esta es una manera de preparar el espíritu de la persona para que acepte la corrección. El que ella se dé cuenta que valoramos y apreciamos esas cosas buenas. Amén. El Señor Jesús no comienza hablando de las cosas malas de esta iglesia, y casi de ninguna, excepto una, que casi, ¿por qué? Porque casi no había cosas buenas que valorar. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. No voy a tocar nada ahí. Si quiere usted, léalo, ¿verdad? Y ya va a estar informado cuando toquemos eso, ¿verdad?
Pero casi siempre él comienza así, valorando esas cosas buenas. Entonces el Señor valora. Hay una frase aquí que dice, desde el versículo 13, 18, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esa frase el Señor se la repite a las 7 iglesias, como también se repite la frase los vencedores. Entonces Cristo conoce y está al tanto, no se le pasa nada, tanto de todas las cosas buenas, pero también de todas las cosas malas. Y Él aprecia las cosas buenas, pero detesta las cosas malas, y lo dice. Él no dice, bueno, pues tiene muchas cosas buenas, vamos a ser tolerantes con eso. No, Él lo corrige. ¿Por qué? Nosotros podemos decir eso, y a veces como padres podemos cegarnos con nuestros hijos por el amor equivocado y las cosas buenas. Puede ser que no veamos aquello que está mal y no hagamos, y si lo vemos no queremos tocarlo, no queremos corregirlo. Pero no es así el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a desarrollar el carácter del Señor Jesucristo. Entonces Él está al tanto de todas las cosas buenas como de todas las cosas malas. Mire, y aquí menciona como unas 5 cosas buenas. Podríamos decir, bueno, ¿todas esas cosas buenas no tapan la cosa mala? No. Yo conozco tus obras y amor. Note, tus obras. Primeramente, frase que a todos se nos dice, buenas y malas, cosas buenas y malas. Era una iglesia activa, era una iglesia que se daba a conocer. No era una iglesia que simplemente existía, pero no hacía nada. Hay cristianos que simplemente existen, pero no hacen nada. Hay iglesias que existen, pero no hacen nada. Esta iglesia no. Tenía obras, buenas y malas. ¿Ok? Veamos las cosas buenas, las obras buenas. Lo primero, está a la cabeza. Amor. Amor. Podría, si el Señor pensara como muchos de nosotros, decía, tiene lo más importante. Amén. Es una iglesia muy amorosa. Era tan amorosa que hasta los herejes aceptaba en su grupo. Era tan amorosa que no se atrevía a contradecir a aquellos que estaban metiendo el veneno a la iglesia. Ya no es sano. Pero no así el Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso, acuérdense, era muy celosa en su doctrina, muy ortodoxa, pero le faltaba amor. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primero. Esta iglesia tenía el amor, esta nota el Señor lo pone a la cabeza como la virtud suprema. Pero, mire, y no solamente amor, dice fe. Yo conozco tus obras y amor y fe. Y fe. Amor es la virtud suprema que dice Pablo a los Corintios. Si yo tuviese lenguas, hablase lenguas y todo eso, diese mis bienes y mi mismo cuerpo para ser quemado y dar a los pobres, y no tengo amor, nada soy. Acuérdese, el amor es el don por excelencia.
Pero delante de Dios no es suficiente tener amor para estar bien delante de Dios. Fe, la virtud que nos lleva a conquistar grandes cosas. Le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y se os echará en el mar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero no es solamente fe, no es solamente amor, no es solamente fe. Necesitaba algo más. Ahora, y no solamente tenía amor y fe, dice y servicio. Y servicio. No era una iglesia que servía. Amén. Que servía. Quizás era una iglesia que servía con mucho entusiasmo, con pasión, como dice allá Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 11: en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Desde el versículo 7 al 11 habla ahí acerca de la actitud que debemos de tener para servir. Entonces, esta iglesia estaba apasionada sirviendo. Esta es una evidencia de un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para servir. Que el mundo nos conozca, amén, como siervos de Cristo. Sí, amén. Yo estuve leyendo en estos días todo el libro de Daniel, y a Daniel lo conocían los emperadores. Trabajaba para el gobierno, pero ellos lo conocían, amén, como el que servía continuamente a Dios. Dice, tu Dios, le dice Darío, amén, cuando viene a verlo, que lo habían echado al pozo de los leones, viene por la mañana y le grita: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Note, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? El rey pagano, note el concepto que tenía de Daniel, que era un verdadero siervo de Dios que servía continuamente a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que Darío entendía de Daniel? ¿Qué era la forma en que Daniel servía a Dios? Que sabía que Daniel era un hombre de oración, que sabía que Daniel era un hombre que adoraba solo a Dios, sabía que Daniel honraba a Dios con todo su corazón, tenía una vida de integridad delante de su Dios. Por eso dice, a quien tú continuamente sirves. Los amigos de Daniel también eran igual. Le dicen a Nabucodonosor, cuando fueron expuestos a ser arrojados al horno de fuego: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, oh rey. Nuestro Dios a quien servimos. Sí, amén. ¿Usted puede decir eso? Mi Dios a quien sirvo. ¿Está sirviendo a Dios? ¿O se aparece ocasionalmente?
de perdido está todos los días leyendo la Biblia, la palabra de Dios, orando a Dios. Mi Dios, a quien continuamente sirve. Preguntaba unos hermanos hace un momento, el hermano Manuel, voy a decir nombres de su esposa, ¿cuántas veces tienen el devocional a la semana? Todos los días. Todos los días. Eso es servir a Dios continuamente. Buscar su rostro continuamente, de acuerdo a la forma, a la manera que se nos faciliten, tengamos la libertad, que podamos servir a Dios continuamente. Esta iglesia era una buena iglesia, servía a Dios y continuamente. Pero tenía otra buena virtud, y tu paciencia. Y tu paciencia. La paciencia no es algo que se da nomás así. Normalmente la paciencia, eso nos habla de que esta iglesia había pasado por adversidad, por tribulaciones. Porque la tribulación, dice Pablo, la tribulación es lo que produce paciencia. Romanos 5, vaya usted ahí a la cita, Romanos 5, 3 al 4 y Romanos 15, 4 al 5. Ahí nos habla de cómo se desarrolla la paciencia en nosotros. Algunos oran por paciencia y no saben lo que están pidiendo. Y algunos dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Paciencia es una gran virtud que la mayoría carecemos de ella. No nos gusta esperar, nos gustan las cosas rápido, ¿verdad? Esta iglesia había aprendido, quizás a través de la tribulación, a desarrollar paciencia. Esta iglesia había aprendido paciencia a través de la enseñanza, amén, que tenemos de su palabra, como dice Romanos 15, 4 al 5. Entonces, note puras cosas buenas. ¿Cuántas cosas buenas, maravillosas tenía esta iglesia? Y luego, para terminar, le dice al Señor, tu paciencia y que tus obras postreras, tus últimas obras son más que las primeras. ¿Eso de qué nos habla? De un progreso espiritual, de un progreso en el servicio a nuestro Dios. Era una iglesia que progresaba, ¡wow! Si ahí se quedara todo el relato sobre esta iglesia, podríamos decir, es la iglesia perfecta, es la iglesia modelo. Pero no. Y mire cómo el Señor no esconde el pecado de nadie. Por muchas virtudes que tenga, le dice, aquí viene el pero, el reproche, amén, el reproche, el desagrado, lo que desagradaba al Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe, amén, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer
cosas sacrificadas a los ídolos. Wow. ¿Cómo una iglesia con tantas cosas buenas puede también tener algo tan malo? Tan malo. Eso es para que nos demos cuenta que nadie estamos exceptos, que nadie somos inmunes, amén, al pecado, a la perversión y a la corrupción, que el diablo va a tratar de manchar todo testimonio, más de aquellos que están sirviendo a Dios, porque muchos solos van y se enlodan. El diablo no tiene que hacer nada para que vayan y se enloden en el pecado. El diablo va a tratar de enlodarnos a nosotros, los que buscamos servir a Dios, los que buscamos agradar a Dios. Va a estar ahí. Por eso es que tenemos que depender de Dios en todos los aspectos. Sí, amén. Ser muy cuidadosos y agarrar toda la verdad de Dios, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, y examinar todos los días cada área de nuestra vida, de nuestro corazón, cuidar mucho nuestros sentimientos y emociones, porque construir una vida de un buen testimonio cuesta mucho y se lleva mucho tiempo, pero para destruir eso en un momento así, el diablo puede hacernos trizas y revolcarnos en el lodo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, rápidamente, ¿quién fue Jezabel? La peor de las mujeres. A ver, Jezabel fue la esposa del rey Acab, un rey malo, perverso. Amén. Considerado, se le nombra en la historia de los reyes, es considerado el rey títere. ¿Por qué? Porque ella lo mangoneaba. A ver, ella iba, le quitaba el anillo y ella hacía todo, hacía y deshacía. Era una mujer pagana, amén, de Sidón. Su padre, se me va el nombre ahorita, fue un hombre que usurpó el reino, el poder, que mató a su antecesor para él subir al poder. Entonces, esta era una mujer perversa, la peor asesina de los profetas de Israel, que mató más profetas en Israel que ninguna. La mujer, amén, que hizo huir al profeta del fuego, a Elías. Acuérdese, primer libro de Reyes 19, capítulo 18. Elías ahí confrontó a Acab y a todos los falsos profetas y mató a 800 profetas, les cortó la cabeza. Se portó como todo un héroe valiente, hombre de Dios. Pero después, cuando ya estaba cansado, le da la nueva. Jezabel dice, ha dicho, así me hagan los dioses si mañana a esta hora no he puesto tu cabeza como uno de ellos. Ahora estaba diciendo, te voy a cortar la cabeza, Elías. Y salió huyendo. Otra hazaña, una de las hazañas también de Jezabel está allá en Primera de Reyes capítulo 21, del 1 al 29,
cuando nos da ahí el testimonio que un hombre llamado Nabot tenía una viña junto al palacio, donde estaba el palacio de Acab, y Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, le había dicho a Nabot que le vendiera su viña, y le dice a Nabot: guárdeme Jehová de que yo te venda mi viña, la heredad de mis padres, algo que él sabía que no se debería hacer. Y entonces él, como todo un típico niño chiflado, arrechudo, se fue a su casa, estaba triste. Va Jezabel y le dice: ¿por qué estás triste tú? Y ya le dice el por qué. Dice: ¿pero no eres tú el rey? Dice: a ver, trae acá. Le quita el anillo, hace cartas. Nabot ha blasfemado el nombre de Dios. Lo sella con y al rey. Lo sella con el anillo del rey y lo manda a los ancianos. Y ella sabía que eso implicaba la muerte para aquel hombre. Provocó que lo mataran. Cuando lo matan, va Jezabel y le dice: puedes ir y tomar posesión de la viña, ya es tuya. Nabot no te la quiso vender, pero está muerto, es tuya. Va acá muy contento a tomar posesión de la viña. En eso Dios habla a Elías, y viene Elías con un mensaje y le dice: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Le dice: Dios te va a matar. Y da también una profecía sobre Jezabel, que sería estiércol sobre toda la tierra. Profecía que se cumplió allá. Nos habla por medio de Jehú, segundo de Reyes 9, del 30 al 37. Acab había muerto. Viene Jehú, rey Jehú, ¿verdad?, conquistando, y cuando ella lo vio, dice que se pintó los ojos, quiso seducirla. Este era una de las tretas de Jezabel. Por eso menciona aquí a Jezabel, que seduce a mis siervos. Ella quiso seducir a la fornicación, al adulterio, a Jehú. Ella lo seducía a fornicar y a la idolatría. Entonces, en ese momento Jehú la ve, estaba rodeado de algunos eunucos, y dice: ¿quién está conmigo? Se levantan dos eunucos, dice: agárrala y arrójenla abajo. De un piso arriba la aventaron, cayó, dice, la sangre salpicó, la pared y los pies, y él la pasó por encima de ella. Después Jehú entra a la ciudad y come. Después de que comió, dice: vayan y sepulten a esa maldita. Cuando van, lo único que encuentran es la calavera y los pies y las palmas, porque los perros ya se la habían comido. Ese fue el final, trágico final, el juicio sobre esta mujer perversa, Jezabel. Ahora, aquí en esta iglesia de Tiatira, estaba imperando el mismo espíritu. Estaba una mujer perversa que estaba metiendo a la iglesia la idolatría y la inmoralidad. Como la ciudad estaba, acuérdense, lo comentamos, organizada por gremios, sindicatos. Entonces esos sindicatos tenían sus fiestas, y en sus fiestas, sus reuniones, practicaban tanto la idolatría como la inmoralidad. Y esta mujer, que decía tener cierta revelación especial y única, estaba llevando. Eso es lo que dice acá en el versículo 24: los que no han conocido las profundidades de Satanás. Porque esta mujer decía que tenía cierta revelación especial, que ella era la iluminada de Dios, la profeta de Dios, como muchos hoy en día se están autonombrando y diciendo que tienen
son los iluminados de Dios y tienen revelación especial más en estos días. Pero son personas, tanto hombres como mujeres, perversas, que solamente buscan el lucro y la maldad. Si usted observa la vida, si usted estudia la vida de esas personas, investiga la vida de esas personas, son personas inmorales, son personas que tienen uno o dos matrimonios fallidos, que muchas viven en inmoralidad, que han caído en adulterio, tanto hombres como mujeres. Muchos de ellos tienen una vida moral reprobada. Sin duda que estamos hoy en día, se está metiendo fuertemente la doctrina de Jezabel en muchas iglesias. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la ignorancia de la gente, porque la gente, los miembros, no estudian la palabra de Dios, se tragan todo lo que oyen en las redes sociales. A todo mundo le creen. No estudian por sí mismo. Ven que sale la televisión ahí, que promete hacer milagros y esto y que el otro, y se van con la finta. Debemos de tener cuidado con estas cosas. Viene la sentencia y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no de inmoralidad. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. No solamente a ella, sino también dice a los que con ella. Si tú estás ahí en un culto donde dirige Jezabel y tú no dices nada, tú vas a ser copartícipe, te haces copartícipe de su pecado y del juicio de Dios también. Debes de tener cuidado de eso. Debes de salir de ahí o pararte firme y parar eso. No permitir. Aquí principalmente los líderes. Aquí el líder principal, y ahora se estaba introduciendo la maldad. La maldad. Por eso es que los líderes principales debemos de conocer, número uno, bien la verdad de Dios y de ser celosos de no permitirle el púlpito a cualquier loco. Porque somos responsables delante de Dios de lo que se le enseña a la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Dios promete un severo juicio. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Ahí es el veredicto tremendo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Está tremendo. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿A ver? ¿Qué doctrina? E inmoralidad e idolatría. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga. Las profundidades de Satanás. ¿Qué
que esta mujer es ocultismo. Es el ocultismo, es cuando la iglesia se alió con el papado y adoptó la idolatría babilónica. Era lo que estaba metiendo aquí esta Jezabel. La idolatría, el ocultismo, ¿verdad? Ellos decían, ya tenemos una revelación especial, nosotros estamos en las ligas mayores. Sí. Tenemos un poder sobrenatural, tenemos un poder único para hacer milagros. Y hacían cosas que parecían milagros, que parecían cosas buenas, pero era obra de Satanás. El diablo también hace milagros para engañar y seducir. Y seducir, engañar a los ignorantes. Dice, a los que no tienen esta doctrina, dice, no impondré otra carga, sino que se mantengan. Es el mismo principio que se acordó, hermanos, allá en el concilio, amén, de Jerusalén por los apóstoles, cuando estaban discutiendo ciertas cosas de la ley. Note lo que dice Hechos 15, 28 y 29, pero dice, porque ha parecido bien, dice Pedro, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas? Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Dice, no les vamos a imponer ningunas otras cosas de la ley. El mismo principio dice acá el Señor Jesucristo. Nomás apártense de fornicación y de idolatría. Acuérdese, esta iglesia tenía muchas cosas muy buenas, pero tenía estas dos cosas muy malas, que ya había un principio acá establecido por el Espíritu Santo, la enseñanza de los apóstoles, que ningún cristiano debe, aún en este tiempo, debe de participar en estos pecados. Idolatría e inmoralidad. Y idolatría, un ídolo, hermano, en tu vida es todo aquello que tiene el amor que tú le debes al Señor Jesucristo. Ese es tu ídolo. Quizás es tu mismo celular, que tiene el amor que tú le debes al Señor Jesucristo. Ese es tu ídolo. Y la fornicación se da de muchas maneras. Tengamos cuidado con estas cosas. Promesas, vamos, promesas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él promete a los vencedores, aquellos que están en Cristo y se guardan en obediencia para la gloria de Cristo. Ellos son los vencedores. Dice, tendrán la autoridad, tendrán los pantalones y podrán oponérsele a Jezabel. Esto es lo que le estaba faltando a esta iglesia: actuar con carácter, con la autoridad de Cristo. Versículo 27 sigue recalcando este principio: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, y cuando venga, esto es una promesa para la iglesia que va a estar con Cristo en el milenio.
recibiremos. Si tú te mantienes firme, fiel en la verdad, recibirás, amén, autoridad de Cristo y reinaremos y gobernaremos en el milenio. Y versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Cristo es la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para todos. Sí, amén. En todos los tiempos. Debemos de cuidarnos de estas cosas y debemos de desarrollar estas buenas virtudes y tendremos la promesa, la autoridad de Cristo. Que Dios nos ayude a siempre predicar y enseñar con el poder, el amor, sí, la fe, la pureza y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo, guárdanos, bendícenos, Cristo Jesús. Amén. Un momento. Hermanos, aquellos que tengan una petición, una necesidad, ¿verdad?, que haya en su vida, necesidad de oración, háganlo saber, ¿verdad? Mándelo ahí, escríbelo, si quiere por el Facebook o un mensaje aparte, ¿verdad? Digan para orar después, ¿verdad? Estamos, ya saben, para ser de bendición. Dios les bendiga.